Hermana Clara, una monja de profundos ojos azules y fe inquebrantable, buscaba consuelo en la soledad. Se mudó a un observatorio abandonado con la única compañía de sus pensamientos y el silencio abrumador de las montañas. Pensó que sería apenas un refugio precario para su alma turbada, lejos del bullicio de la ciudad y las expectativas de su orden. Pero al encender por primera vez el antiguo telescopio, su mundo entero se estremeció con una imagen que venía del cielo. Eso cambiaría a Hermana Clara para siempre. Ya imaginaste la soledad más profunda, rota por una revelación que desafía toda lógica y creencia. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en los Andes peruanos en el año 2017. Y lo que Hermana Clara encontró no era una señal divina, era una advertencia cósmica con un impacto épico. Por favor, antes de sumergirnos en el misterio que aguarda a la Hermana Clara, les pido que se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias que nos invitan a reflexionar sobre lo inexplicable. Y me encantaría saber, ¿desde dónde están viendo este relato? Sus comentarios nos conectan y enriquecen esta comunidad de buscadores de la verdad oculta. Ahora volvamos a la Hermana Clara y el enigma que descendía de las estrellas. Hermana Clara había llegado al observatorio abandonado, con las últimas luces de un crepúsculo andino, sus pasos resonando apenas en el vasto silencio de la cordillera. El viento helado silbaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un faro de conocimiento celestial, ahora devorado por el olvido y la inclemencia del tiempo. Llevaba consigo solo lo esencial: una mochila gastada, un breviario con las tapas desprendidas por el uso y una fe que, aunque tambaleante, se aferraba a la esperanza como una planta obstinada a la roca. Sus ojos, antes llenos de una chispa vibrante, ahora albergaban una melancolía profunda, un eco de tormentas internas que la habían empujado a ese exilio voluntario. La había enviado allí su superiora en un intento desesperado por salvar su espíritu, o al menos darle un espacio para encontrar una nueva dirección, lejos de los ojos curiosos y los juicios silenciosos del convento. El aire rancio y el polvo milenario la recibieron al cruzar el umbral de la cúpula principal. Telarañas gigantescas colgaban como cortinas de un teatro olvidado, y el olor a humedad y metal oxidado invadía cada rincón. El suelo de hormigón estaba cubierto de escombros, cristales rotos y el excremento seco de aves que habían reclamado el lugar como su propio santuario. Clara suspiró, el vaho de su aliento condensándose brevemente en el aire gélido antes de disolverse. No había electricidad, no había agua corriente, solo la promesa de una soledad absoluta bajo el manto estrellado que ya comenzaba a desplegarse sobre el pico más alto. Recordaba las palabras de la Madre Superiora: Clara, busca la paz donde el mundo no pueda encontrarte. Tal vez en la inmensidad del cielo encuentres las respuestas que aquí abajo se te niegan. Pero Clara no buscaba respuestas celestiales en ese momento, solo un respiro, un lugar donde sus propias preguntas no resonaran tan fuerte. Su primera tarea fue limpiar, una tarea hercúlea que la mantuvo ocupada los primeros días. Con un balde de agua fría de un pozo cercano y trapos viejos que había traído, restregó las superficies, barrió los escombros y trató de despejar las telarañas que parecían eternas. Cada movimiento era una meditación, cada gota de sudor un ofrecimiento silencioso. El telescopio, la joya de aquel lugar, yacía inactivo en el centro de la cúpula, una silueta imponente y misteriosa. Era un artefacto antiguo, de latón y acero, con una lente cubierta de polvo y el espejo primario probablemente dañado por años de exposición y abandono. Clara lo miraba con una mezcla de reverencia y temor, sabiendo que era la clave de su propósito,
pero también una puerta a lo desconocido que aún no estaba segura de querer abrir. El frío de la noche se colaba por las grietas y los sonidos del viento transformaban las paredes del observatorio en un coro de lamentos. ¿Acaso eran los espíritus de los antiguos astrónomos lamentándose por su instrumento silencioso, o era su propia mente proyectando sus miedos en la soledad? Los días se transformaban en semanas, y Clara, con una tenacidad admirable, lograba transformar el caos en una especie de orden. Había instalado una pequeña estufa de leña que humeaba alegremente en el centro de la habitación principal, trayendo un calor reconfortante que combatía el frío implacable de los Andes. Un catre improvisado con sacos de dormir se convirtió en su lecho, y un pequeño altar, con una imagen de la Virgen y una vela parpadeante, ofrecía un punto de luz espiritual en la oscuridad que la rodeaba. Había comenzado a explorar los libros polvorientos de la biblioteca del observatorio, textos de astronomía y cosmología que databan de décadas atrás, escritos en lenguas que apenas comprendía. Sin embargo, las imágenes de nebulosas, galaxias y constelaciones le hablaban de una belleza y una inmensidad que sobrepasaban cualquier cosa que hubiera visto en la Tierra. A menudo se sentaba en la cúpula, con la puerta abierta al cielo nocturno, observando las estrellas a simple vista, sintiendo la inmensidad del universo y la insignificancia de sus propios problemas. Pero la sombra de su pasado, de las razones que la habían llevado a ese exilio, nunca se alejaba por completo. Una noche, mientras observaba las estrellas con una taza de té de coca humeante en las manos, un brillo inusual captó su atención. No era una estrella fugaz, ni un satélite, sino un punto de luz pulsante que se movía con una trayectoria errática y a una velocidad imposible para cualquier objeto conocido. Desapareció tan rápido como apareció, dejando a Clara con una inquietud profunda. ¿Había sido una ilusión, un efecto del cansancio o la altitud? ¿O había visto algo real, algo que desafiaba sus conocimientos y la invitaba a adentrarse en el misterio que el observatorio prometía? La decisión de reparar el telescopio, antes una tarea abstracta, ahora se convirtió en una urgencia silenciosa. Sabía que para entender lo que había visto, o para desmentir sus propias percepciones, necesitaba los ojos gigantes de aquel aparato de latón. El frío de la noche, que antes le parecía un abrazo familiar, ahora se sentía como una advertencia sutil, una señal de que lo que se avecinaba no sería un simple retiro espiritual, sino una confrontación con lo desconocido. No tenía idea de que su verdadera prueba estaba a punto de comenzar, no en la tierra, sino en las estrellas. La monja dedicó las siguientes semanas a la minuciosa tarea de restaurar el telescopio. Los manuales antiguos, amarillentos y frágiles al tacto, se convirtieron en sus guías sagradas. Aprendió sobre la mecánica celeste, la óptica refractora y la intrincada maquinaria que permitía al gigante de metal apuntar a los confines del cosmos. Sus manos, más acostumbradas a las cuentas del rosario y a las labores de caridad, ahora se ensuciaban con grasa, óxido y el polvo fino de componentes delicados. Desmontó la lente principal, una joya de cristal opaco por el tiempo, y la limpió con un paño de microfibra y alcohol puro, un proceso que requirió paciencia infinita y una precisión casi quirúrgica. Cada rayón, cada mota de polvo removida, era una victoria personal en su batalla contra el deterioro. El espejo primario, un disco enorme y pesado en la base del telescopio, fue un desafío aún mayor. Lo pulió con compuestos químicos que encontró en una caja olvidada, devolviéndole lentamente su brillo plateado y su capacidad de reflejar la luz distante de las estrellas. El proceso de calibración fue un laberinto de números y ajustes, de giros precisos en engranajes oxidados que al principio se negaban a moverse.
A menudo, la frustración la invadía. Hubo noches en las que, agotada y con las manos temblorosas, consideró abandonar. La magnitud de la tarea la superaba, y la voz de la duda susurraba en su oído. ¿Para qué todo esto, Clara? ¿Qué esperas encontrar que no te cause más dolor o desilusión? Pero entonces recordaba el punto de luz errante que había visto, la inexplicable anomalía en el cielo andino, y esa imagen renovaba su determinación. Era una promesa silenciosa, una invitación a explorar lo que estaba más allá de su comprensión, más allá de la teología y de las limitaciones humanas. El observatorio se había convertido en su ermita, y el telescopio en su instrumento de conexión no solo con Dios, sino con la vastedad de su creación, una creación que, tal vez, guardaba secretos aún más grandes de lo que la humanidad había osado imaginar. Una tarde, después de semanas de trabajo arduo y solitario, la hermana Clara sintió que el momento había llegado. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La cúpula del observatorio, antes inmóvil, ahora respondía a sus comandos. Con un gruñido metálico, la enorme estructura giró lentamente, abriendo su escotilla hacia el firmamento que ya comenzaba a salpicarse de estrellas. Un estremecimiento recorrió la espalda de Clara. Había sido difícil, casi imposible, pero lo había logrado. El telescopio, majestuoso y resplandeciente bajo la luz de las últimas brasas del atardecer, parecía cobrar vida. Ajustó los oculares, probando las lentes y enfocando un punto lejano en la cresta de la montaña. La imagen, aunque borrosa al principio, le dio una primera señal de éxito. La claridad estaba regresando a sus ojos artificiales. Esa noche, bajo un cielo despejado y una luna casi nueva, la hermana Clara dirigió el telescopio hacia la constelación de Orión, un faro familiar para cualquier observador de estrellas. Sus manos, que habían rezado por milagros terrenales, ahora buscaban milagros celestiales. Giró las manivelas con delicadeza, ajustando el enfoque. La nebulosa de Orión apareció en el campo de visión, no como una mancha difusa, sino como una explosión de color y gas, un vivero estelar donde nacían nuevas estrellas. Era una belleza sobrecogedora, una prueba tangible de la magnificencia del universo, que la hizo olvidar por un instante todas sus penas y sus dudas. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no de tristeza, sino de asombro puro, de una conexión visceral con algo tan inmenso que empequeñecía su propia existencia. Pero esta maravilla era solo el preámbulo. Continuó explorando el firmamento, moviéndose de constelación en constelación, redescubriendo los patrones celestes con una curiosidad renovada. Luego, decidió buscar el punto de luz que la había obsesionado. No recordaba su posición exacta, pero su instinto la guiaba. Pasó horas escaneando sectores del cielo, buscando esa anomalía, esa mancha en la perfección cósmica. La fatiga comenzaba a pesar, y sus párpados se sentían pesados. Justo cuando pensaba que había sido solo una ilusión de su mente cansada, o un simple meteorito que había malinterpretado, lo vio de nuevo. No era un brillo fugaz esta vez, sino una presencia sutil, un cambio en la uniformidad de la noche estrellada. Era un objeto casi imperceptible que se movía lentamente a través del campo de estrellas, con una estela tenue, como un velo fantasmal. No tenía la velocidad de un satélite ni el brillo de un planeta conocido. Este objeto era diferente. Este objeto estaba vivo, o al menos transmitía una sensación de existencia que ninguna roca espacial o satélite artificial podría emular. Una punzada de miedo frío le recorrió la espina dorsal. ¿Qué demonios estaba viendo? Y lo más aterrador, ¿por qué sentía que la miraba directamente?
La hermana Clara no tenía idea de que ese simple vistazo era solo la punta del iceberg de una revelación que desafiaría no solo su fe, sino la comprensión humana del cosmos. La hermana Clara se quedó inmóvil, con el ojo pegado al ocular, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada contra sus costillas. Aquella no era una estrella, ni un cometa, ni nada que hubiera leído en sus libros de astronomía o en sus textos teológicos. La forma era difusa, casi etérea, pero a la vez definida por una luz interna, un resplandor pulsante que fluctuaba con una cadencia hipnótica. No emitía un calor visible ni un rastro de propulsión convencional. Simplemente estaba allí, moviéndose con una gracia inexplicable, un ballet silencioso entre las constelaciones. El miedo se mezcló con una curiosidad insaciable, una sed de conocimiento que superaba cualquier otra emoción. ¿Era un nuevo tipo de fenómeno astronómico? ¿Algo que la ciencia terrestre aún no había descubierto? Y esta idea la heló hasta los huesos. ¿Era algo hecho? ¿Algo artificial? Su mente, entrenada en la lógica de la fe y la razón humana, luchaba por encajar lo que veía en alguna categoría conocida. Se forzó a respirar profundamente, a calmar su pulso. Desprendió el ojo del telescopio, frotándolo con la mano. La oscuridad de la cúpula, salpicada solo por el brillo tenue de la pantalla de un viejo ordenador portátil que había logrado hacer funcionar con una batería de coche, le pareció aún más profunda. Volvió a mirar, esperando que el objeto hubiera desaparecido, que todo hubiera sido una alucinación inducida por la fatitud. Pero allí estaba, persistente, misterioso, un espectro cósmico que parecía desafiar todas las leyes de la física que ella conocía. Intentó ajustar el enfoque, aumentar la magnificación, pero la imagen se mantenía igual de difusa, como si la propia luz del objeto se resistiera a ser analizada. Era como mirar un fantasma, presente pero inasible. Los días siguientes, Clara dedicó cada noche a observar aquel objeto. Registraba su posición, su movimiento, su brillo. Creó gráficos rudimentarios en un cuaderno, llenando páginas con coordenadas y descripciones detalladas. Notó que su trayectoria no era aleatoria. Seguía un patrón, una órbita, pero una órbita que no correspondía a ningún cuerpo celeste de nuestro sistema solar. Era una trayectoria que sugería una intención, una dirección. A veces el objeto parecía acelerar ligeramente, otras veces se detenía casi por completo, permaneciendo en un punto fijo en el cielo antes de reanudar su lento y majestuoso viaje. La hermana Clara se sentía como una pionera, como la primera en presenciar algo que el mundo aún ignoraba. La idea de que esto pudiera ser una nave, una construcción de una inteligencia no humana, comenzó a arraigarse en su mente. Era una herejía pensar tal cosa para alguien de su formación, pero ¿cómo explicar lo inexplicable de otra manera? El silencio de la noche andina se volvió aún más denso, cargado de una expectativa silenciosa. Clara, antes solitaria, ahora sentía una compañía invisible, la presencia de ese objeto lejano pero palpable. Había intentado buscar información en los pocos libros de la biblioteca del observatorio que hablaban de fenómenos anómalos, pero no encontró nada que se acercara a lo que ella estaba presenciando. Ni siquiera las leyendas locales o los mitos andinos, tan ricos en historias de astros y deidades celestiales, ofrecían una explicación. Estaba sola en esta investigación, un secreto que pesaba sobre su alma, un conocimiento que la aislaba aún más de la humanidad. La fe, que antes era su ancla, ahora se sentía como una jaula. ¿Cómo conciliar un Dios omnipotente y una creación tan vasta con una vida más allá de la tierra, una vida que no se mencionaba en las Escrituras? Su teología personal estaba en crisis, y el vacío de sus respuestas era tan grande como el espacio que la rodeaba.
Una de esas noches de observación, mientras el objeto pasaba por una nebulosa distante, algo extraordinario ocurrió. La luz pulsante del objeto cambió. De un blanco azulado, pasó a un tono verde esmeralda y luego a un rojo intenso como la sangre. Y por un instante, Clara juró que el objeto tomó una forma más definida, una silueta geométrica, perfectamente simétrica, que desafiaba cualquier forma natural. Era como si la oscuridad del espacio se hubiera abierto para revelar un diseño intrincado, imposible para la mano humana. Su respiración se detuvo en su garganta. No era una roca espacial, no era una ilusión, era algo más. Era una entidad, una manifestación de tecnología o de una biología desconocida que no solo existía, sino que también parecía responder, quizás incluso comunicarse. La hermana Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío andino. El objeto no estaba simplemente pasando, parecía estar observando, explorando. Y lo más inquietante, su trayectoria, antes errática, ahora parecía dirigirse directamente hacia la Tierra. No podía ser. ¿O sí? El conocimiento que poseía era una carga insoportable, y se dio cuenta de que lo que se venía era mucho más grande que ella, que su fe, o que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado jamás. La trayectoria del objeto se volvió inconfundible. Día tras día, noche tras noche, la hermana Clara calculaba sus coordenadas y los resultados eran siempre los mismos. Se dirigía hacia la Tierra, con una velocidad que se aceleraba de forma gradual pero constante. Ya no era un punto distante de luz. A través del telescopio comenzaba a discernir detalles, aunque aún difusos. La silueta geométrica que había vislumbrado fugazmente se hacía más evidente, como si una membrana invisible se estuviera disipando para revelar su verdadera forma. Era enorme, inconcebiblemente grande, y su superficie parecía reflejar la luz estelar de una manera que distorsionaba el espacio a su alrededor, creando un efecto de brillo ondulante, como si el propio tejido de la realidad se estuviera doblando bajo su peso. El miedo se apoderó de Clara, un terror primordial que se arrastraba desde lo más profundo de su ser. Ya no era la curiosidad la que la movía, sino la pura y simple necesidad de comprender lo que se avecinaba. Intentó contactar con el mundo exterior. Había un viejo radio de onda corta en el observatorio, un vestigio de tiempos pasados. Pasó horas intentando hacerlo funcionar, girando diales y escuchando solo estática, el murmullo lejano de voces indescifrables en otros idiomas. La batería del portátil se agotó y la pequeña radio no tenía suficiente energía para cargar el teléfono satelital que había traído como precaución. Estaba completamente aislada, una monja solitaria en la cima de una montaña, la única testigo de una llegada que prometía cambiarlo todo. La responsabilidad era abrumadora. ¿A quién debía advertir? ¿Y cómo? ¿Quién creería la historia de una monja ermitaña que afirmaba haber visto algo alienígena a través de un telescopio oxidado? Se sentiría como una historia de locos, un delirio de soledad. Una noche, mientras observaba el objeto que ahora ocupaba una porción significativa del campo de visión del telescopio, sucedió algo que la dejó sin aliento. De repente, el objeto emitió una ráfaga de luz que se proyectó directamente hacia ella, o eso le pareció. No era una luz cegadora, sino un pulso suave, rítmico, que duró apenas unos segundos. Justo en ese momento, un sonido grave y resonante, como un gigantesco gong vibrando en el espacio, se coló por el ocular y resonó en su mente. No fue un sonido audible por los oídos, sino una vibración que se instaló directamente en su conciencia, en lo más profundo de su alma.
Era una sensación, una impresión, una comunicación más allá de las palabras. Su cerebro intentó interpretar, traducir esa vibración. Imágenes, sensaciones y conceptos se agolparon en su mente con una rapidez vertiginosa. Eran visiones de destrucción, planetas desintegrándose, civilizaciones enteras siendo consumidas por una oscuridad insondable. Vio la Tierra, frágil y azul, rodeada por una amenaza que venía de las profundidades del espacio, no de aquel objeto que observaba, sino de algo mucho más antiguo y malévolo. El objeto que ella observaba, el que se acercaba, no era la amenaza. Era un mensajero, era una advertencia, un eco de un peligro lejano pero inminente. Las visiones eran fugaces pero indelebles, grabadas a fuego en su memoria. Sentía el pánico de millones, el frío del vacío cósmico, el fin de todo. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Clara temblando, empapada en un sudor frío, con la boca seca y la respiración entrecortada. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento del observatorio, sus manos aferradas al frío metal del telescopio. No era una invasión lo que venía, era un aviso, un presagio. El objeto no venía a destruir, sino a alertar. Pero, ¿de qué? ¿Y por qué ella, una humilde monja en un rincón olvidado del mundo, había sido elegida para recibir este mensaje? La carga de ese conocimiento era aplastante, más pesada que cualquier crucifijo, más oscura que cualquier pecado. Se levantó tambaleante, la mente aturdida, el corazón aún acelerado. Dirigió el telescopio de nuevo al objeto, que seguía su avance inexorable, pero ahora lo veía con otros ojos. No era un invasor, era una baliza, un grito silencioso de ayuda o de advertencia que había recorrido eones para llegar a este punto. Pero, ¿cómo reaccionaría la humanidad si supiera de la amenaza que se acercaba y del mensajero que la anunciaba? Clara sabía que no podía quedarse callada, pero temía que la verdad, la magnitud de la verdad, destruiría más de lo que salvaría. La humanidad estaba al borde de una revelación que la cambiaría para siempre, y ella era su única puerta. Con la verdad grabada a fuego en su alma, la hermana Clara sintió una urgencia frenética. El frío de la noche andina ya no le importaba, el cansancio era una molestia menor. Su misión había cambiado drásticamente. Ya no era solo observar, sino actuar, advertir al mundo. ¿Pero cómo? Su aislamiento era casi absoluto. Recordó un viejo teléfono de manivela en una de las habitaciones auxiliares del observatorio, utilizado en el pasado para comunicarse con la estación meteorológica cercana, ahora también abandonada. Pasó la noche rastreando cables corroídos y empalmando circuitos con las pocas herramientas que tenía. La electricidad era su principal obstáculo. No podía cargar el satelital. El radio de onda corta, su otra esperanza, seguía siendo un generador de estática y chasquidos, sin señal clara. Finalmente, al amanecer, logró que el teléfono de manivela emitiera un tenue zumbido. Con cada giro, sentía una punzada de esperanza y desesperación. Marcó el número de emergencia que recordaba de su convento, una secuencia que había aprendido de memoria hacía décadas. El tono de marcado era débil, intermitente, pero estaba allí. Esperó, el oído pegado al auricular helado, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, una voz ronca y somnolienta respondió: «Convento de la Sagrada Luz, ¿quién habla?». Era Sor Elena, la vieja portera, cuya voz familiar trajo una oleada de alivio y una urgencia renovada. «Sor Elena, soy Clara. Necesito hablar con la Madre Superiora de inmediato. Es una emergencia, es del cielo», dijo, su voz quebrándose de emoción y agotamiento. Sor Elena, a pesar de su letargo, percibió la urgencia en la voz de Clara. Prometió comunicar el mensaje.
Clara colgó, el sudor frío escurriéndole por la frente. Había hecho lo único que podía hacer. Ahora, la espera. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. Volvió al telescopio. El objeto ahora era un disco prominente en el campo de visión. Ya no era un punto de luz. Su superficie, aunque aún velada por alguna especie de campo de energía, mostraba contornos, una arquitectura extraña y sublime, hecha de una materia que no se parecía a nada conocido. Y lo más impactante, podía ver pequeños puntos de luz que parecían salir y entrar de su superficie, como si fuera una gigantesca colmena cósmica. Cuando el teléfono volvió a sonar, el susto la hizo saltar. Era la Madre Superiora. Su voz, siempre serena y firme, sonaba preocupada. «Clara, ¿estás bien? ¿Qué sucede?» Sor Elena dijo que estabas muy agitada. Clara, con la voz temblorosa, intentó explicar. Habló del observatorio, del telescopio reparado, del objeto que venía del cielo, del mensaje silencioso que había recibido. Describió las visiones de destrucción, la advertencia, la inminente llegada. La Madre Superiora la escuchó en silencio, una paciencia infinita en su tono. Cuando Clara terminó, hubo una larga pausa. «Clara, mi querida hermana», dijo finalmente la Madre Superiora, su voz ahora teñida de preocupación genuina, «sé que has pasado por mucho. La soledad de las montañas puede ser abrumadora. Te enviaremos a alguien para que te recoja. Necesitas descanso». Las palabras de la Madre Superiora fueron como un puñal en su corazón. No le creía. Pensaba que había enloquecido, que la soledad y la altitud le habían jugado una mala pasada. El desaliento fue un golpe demoledor. ¿Cómo podía la máxima autoridad espiritual en su vida descartar una revelación de tal magnitud como un simple delirio? La comunicación se cortó abruptamente. La batería del teléfono de manivela finalmente cedió, dejando a Clara con el eco de la incredulidad y la soledad más profunda. No solo el mundo no sería advertido, sino que incluso su propia comunidad la consideraría una demente. La hermana Clara se sintió completamente desamparada, una Casandra moderna, condenada a ver la catástrofe sin poder evitarla. Pero mientras las sombras de la desesperación la envolvían, una luz inesperada apareció en su periferia. No era el objeto, sino una pequeña señal de vida que podría ser su última esperanza. Era su oportunidad final para evitar que la humanidad enfrentara una amenaza inimaginable sin previo aviso. Aunque el desaliento era abrumador, la hermana Clara se negó a ceder a la desesperación. Su fe en la humanidad, aunque herida, seguía viva. La pequeña luz que había vislumbrado no era una ilusión. Era el reflejo de un jeep que se acercaba por el precario camino de tierra que serpenteaba hacia el observatorio. No podía ser la gente del convento tan pronto. Se acercó a la ventana, observando cómo el vehículo ascendía lentamente, su motor traqueteando en el silencio de la montaña. Era un modelo antiguo, cubierto de polvo y barro, y en su techo, sobre un soporte improvisado, llevaba una antena parabólica y un equipo de radio. No era un rescate, era otra cosa. El jeep se detuvo al pie de la colina del observatorio. De él descendió un hombre. Era de mediana edad, con una barba canosa y una gorra de béisbol descolorida. Vestía ropa de trabajo, gastada pero funcional, y llevaba unos prismáticos colgando del cuello. Su rostro, surcado por arrugas de sol y viento, reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara salió al encuentro, su hábito monacal ondeando ligeramente con la brisa. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz grave pero amable. «Soy Mateo, operador de radioaficionado y astrofísico aficionado, diría yo. Mi estación de radio captó una señal muy débil de aquí arriba, una serie de pulsos anómalos.
Decidí venir a investigar. ¿Es usted quien está transmitiendo? Clara sintió una oleada de esperanza. Un radioaficionado, alguien que entendía de señales y que quizás no la juzgaría de inmediato. Le explicó, con una voz más calmada de lo que sentía, lo que había estado observando, el objeto, el mensaje, su intento fallido de advertir a su convento. Mateo la escuchó con una concentración intensa, asintiendo de vez en cuando, sin una pizca de incredulidad en sus ojos. Cuando terminó, Mateo se quitó la gorra, rascándose la cabeza. Pulsos anómalos, dice. Interesante. Mis equipos no son profesionales, pero soy bueno detectando lo inusual. Pensé que era algún tipo de interferencia atmosférica, pero el patrón era demasiado organizado, demasiado intencionado. Puedo echar un vistazo a su telescopio, hermana Clara. La monja lo guió al interior. Mateo se maravilló ante el antiguo instrumento, notando el meticuloso trabajo de restauración. Se sentó en el taburete y dirigió el ojo al ocular. Tardó unos segundos en encontrar el objeto, pero cuando lo hizo, un jadeo audible escapó de sus labios. «Santo cielo», murmuró. «Esto, no es nada conocido. La escala es impensable, y esa luminosidad pulsante, ¿está segura de lo del mensaje, de las visiones?» Clara asintió, su mirada firme. «Con la misma certeza con la que creo en Dios, Mateo. Es una advertencia». Mateo se levantó, su expresión ahora grave. «Necesitamos transmitir esto, y rápido. Mi equipo en el jeep es más potente. Podemos enviar una señal de alerta a la comunidad científica, a la NASA, a quien sea que escuche». Así comenzó una carrera contra el tiempo. Mateo llevó su equipo al observatorio, conectando su radio de onda corta al sistema eléctrico precario que Clara había logrado mantener con un generador de gasolina. Mientras tanto, Clara volvió al telescopio. El objeto ahora era aún más grande, ocupando casi la mitad del campo de visión. Podía ver más detalles, patrones intrincados en su superficie, luces que se encendían y apagaban, como si la nave estuviera en plena actividad. Los pequeños puntos de luz que salían y entraban eran ahora más definidos, naves más pequeñas, como exploradores que se desprendían de la nodriza. Pero lo que la alarmó fue que la luminosidad del objeto principal se estaba intensificando, no con un pulso suave, sino con un destello intermitente, como si estuviera cargando energía o preparándose para un evento. Mateo, con las manos temblorosas pero decididas, ajustó la frecuencia, intentando encontrar un canal abierto. Habló al micrófono con una voz clara y urgente, describiendo la situación, las coordenadas del objeto, el mensaje que Clara había recibido. «¡Atención! ¡Atención a todas las estaciones! Mensaje urgente desde el Observatorio Andino. Objeto desconocido acercándose a la Tierra. Grandes proporciones. Evidencia de actividad. Posible advertencia de amenaza exterior. Repito, posible advertencia». De repente una chispa saltó del panel de control de la radio y el equipo se apagó. Un olor a quemado llenó el aire. «¿Qué pasó?», preguntó Clara, el corazón encogido. Mateo maldijo en voz baja. «Sobrecarga. Demasiada potencia para nuestro generador. Estamos sin comunicación. Estamos solos, hermana Clara, y el objeto está haciendo algo grande». El temor de la monja se confirmó. El tiempo se había agotado. Estaban atrapados, dos almas perdidas en los Andes, testigos de una revelación que el mundo aún no estaba preparado para recibir, y lo que el objeto estaba a punto de hacer cambiaría su percepción de la realidad para siempre. El silencio tras el fallo de la radio fue ensordecedor, roto solo por el crepitar de la madera en la estufa y el viento andino aullando fuera de la cúpula. Mateo, con el rostro pálido, intentó reparar el equipo, pero el daño era irreversible.
No hay forma, dijo, con una frustración amarga en su voz. La placa principal está quemada. Estamos incomunicados, hermana. Clara asintió, sus ojos fijos en el telescopio. El objeto ahora era una presencia abrumadora. Su tamaño y proximidad llenaban el campo de visión. Ya no eran siluetas difusas. Podía discernir la textura de su superficie, una especie de material orgánico metálico que parecía respirar con cada destello de luz. Las naves más pequeñas, las que parecían salir y entrar, ahora se movían en patrones complejos alrededor de la nave nodriza, como abejas protegiendo su colmena. De repente, el objeto principal detuvo su avance. Se quedó inmóvil en el espacio, una gigantesca construcción silenciosa flotando sobre la Tierra. Y entonces comenzó a transformarse. Lentamente, metódicamente, partes de su superficie se abrieron, revelando un interior incandescente, lleno de luces intermitentes y estructuras aún más complejas. Era como si una flor cósmica se estuviera abriendo ante sus ojos. El asombro superó al miedo. Era una belleza alienígena, una maravilla tecnológica o biológica que desafiaba toda comprensión. Mateo, que había vuelto al ocular, apenas podía respirar. Es increíble, susurró, su voz cargada de reverencia y terror. Estamos viendo algo que la humanidad nunca debió ver o que siempre debió ver. De su centro, una luz pura y blanca comenzó a emerger, pulsando con una regularidad hipnótica. No era una explosión, sino una emisión controlada, una proyección de energía que se dirigía directamente hacia el observatorio. Clara y Mateo se apartaron del telescopio, sus ojos fijos en el cielo, a través de la abertura de la cúpula. La luz no era cegadora, sino envolvente, cálida, y atravesó la atmósfera sin disiparse, formando un haz perfectamente definido que los rodeó. No sentían calor, ni radiación, solo una sensación de inmensidad y presencia. Y entonces el sonido volvió. Esta vez era más potente, más claro, una sinfonía de vibraciones que penetraron directamente en sus mentes, en sus almas. Ya no eran solo visiones, eran palabras, conceptos, una comunicación directa, inteligible, que se instaló en sus cerebros. El mensaje era claro y conciso. Somos los guardianes de la última luz. Hemos observado su galaxia por eones. La amenaza se acerca. Un depredador cósmico, devorador de estrellas y mundos. Ha destruido innumerables civilizaciones. Su sistema solar es el siguiente en su camino. Venimos a advertirles. No hay tiempo para la preparación terrestre. Deben unirse o perecerán solos. El peligro no viene de nosotros, viene de la oscuridad que nos persigue. El mensaje cesó, dejando a Clara y Mateo arrodillados, con los ojos llenos de lágrimas y la mente sobrecargada de información. El objeto en el cielo, la nave de los guardianes, comenzó a cerrar sus estructuras. La luz blanca se atenuó y la gigantesca forma empezó a retraerse, a volverse nuevamente difusa. El espectáculo de su llegada había terminado. «Los guardianes de la última luz», Mateo repitió, su voz temblorosa. «Nos han advertido. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a unir a la humanidad? No nos van a creer». Clara se levantó, su rostro marcado por la revelación, pero con una nueva determinación. «Nos han dado una señal, una prueba. Tenemos que hacer que la vean, aunque nos tomen por locos, aunque nos ignoren. Tenemos que intentarlo». Pero la nave de los guardianes, al desaparecer, dejó atrás algo más que un mensaje, una pequeña pista, una esperanza efímera, que podría ser la clave para convencer al mundo de una amenaza que ya estaba tocando a su puerta.
La nave de los guardianes de la última luz se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, su silueta diluyéndose en la inmensidad del espacio hasta convertirse en un punto de luz indistinguible entre las estrellas. Pero no se había ido sin dejar un rastro, una prueba tangible de su existencia y de su mensaje. En el centro exacto donde la luz blanca había impactado el suelo del observatorio, Clara y Mateo encontraron una extraña formación. No era una marca quemada ni un cráter, sino un círculo perfecto de una sustancia cristalina, brillante con una luz interna azulada que pulsaba suavemente al ritmo de un corazón. Era cálida al tacto y emanaba una energía que vibraba en sus dedos. Mateo, con cautela, intentó romper un fragmento, pero la sustancia era increíblemente dura y resistente. No era de este mundo. «Es esto», dijo Clara, susurrando, su voz llena de asombro. «La prueba. Esto es lo que nos dejaron para que el mundo crea». Mateo examinó el cristal con fascinación, sacando una pequeña lupa de su bolsillo. A través de la lente, la luz azulada revelaba patrones intrincados, como si contuviera una galaxia en miniatura o un código genético complejo. «Esto es extraordinario, hermana», afirmó Mateo, su voz temblorosa de emoción. «Un material que desafía cualquier propiedad conocida. Necesitamos llevar esto a alguien que tenga el poder de escuchar, de entender». La tarea era monumental, casi imposible, pero con esta prueba ya no eran solo dos voces en el desierto. Decidieron descender la montaña al amanecer. Prepararon sus pocas pertenencias, envolviendo el fragmento de cristal azul en una tela gruesa para protegerlo. El jeep de Mateo, aunque viejo y maltratado, era su única vía de escape y su única esperanza para llegar a la civilización. El descenso fue lento y arduo, el camino lleno de baches y rocas sueltas. El sol andino comenzó a calentar el aire, y el paisaje, que antes les había parecido un remanso de paz, ahora se sentía como una prisión de piedra y silencio. La inmensidad de la amenaza cósmica que los guardianes habían revelado pesaba sobre ellos, un secreto que el mundo ignoraba y que, si no eran escuchados, podría significar su fin. Al llegar al primer pueblo, un pequeño asentamiento remoto al pie de la montaña, Clara y Mateo se encontraron con la mirada curiosa de los pocos habitantes. La imagen de una monja y un astrofísico aficionado, con un objeto extraño y una historia inverosímil, era digna de cuento. Mateo intentó usar su teléfono satelital, que milagrosamente había recuperado algo de carga al dejarlo descansar. Logró enviar un mensaje de texto corto a un contacto en una universidad de la capital, un antiguo colega que respetaba su excentricidad y su pasión por lo inusual. El mensaje era críptico. Hallazgo crítico en los Andes, contacto alienígena confirmado, prueba en mano, peligro inminente. Necesitamos su ayuda urgentemente. Coordenadas adjuntas. La respuesta no tardó en llegar. Una hora después recibieron una llamada. Era el colega de Mateo, el doctor Elías Vargas, un reconocido astrofísico que trabajaba para el gobierno en proyectos clasificados. Su voz, al principio escéptica, se volvió seria y luego alarmada a medida que Mateo le daba más detalles sobre el cristal azul y el mensaje de los guardianes. Doctor Vargas prometió enviar un helicóptero para recogerlos de inmediato. «Manténganse seguros», dijo Vargas, su voz con un tono que sugería que no era la primera vez que escuchaba algo sobre amenazas cósmicas, pero sí la primera vez con una prueba tan sólida. «No se separen de esa pieza. Es nuestra única oportunidad». Clara y Mateo se miraron, el alivio mezclado con una ansiedad creciente. Habían logrado el primer paso, habían encontrado un oído dispuesto a escuchar, pero el camino por delante era aún más incierto. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante una verdad tan monumental?
¿Se unirían como los guardianes habían suplicado o se hundirían en el pánico y el caos? La monja y el astrofísico sabían que la humanidad estaba en un punto de inflexión y el futuro dependía de cómo se manejara esta revelación. Pero mientras esperaban el helicóptero, un último pensamiento cruzó la mente de Clara. Si los guardianes de la última luz eran tan poderosos, ¿por qué no intervenían ellos mismos? ¿Por qué se limitaban a advertir? La respuesta, si es que la había, la esperaba en las profundidades del misterio que el cielo aún guardaba, y se darían cuenta de que el verdadero enemigo no venía del espacio, sino de un lugar mucho más oscuro. El helicóptero llegó al atardecer, un punto negro contra el cielo andino, aterrizando en la polvorienta plaza del pueblo. Doctor Vargas estaba a bordo, un hombre de ciencia imponente, con una mirada penetrante y una seriedad que disipaba cualquier duda sobre la gravedad de la situación. Examinó el cristal azul con una mezcla de asombro y veneración, sus dedos enguantados apenas rozando la superficie pulsante. Su incredulidad inicial se disolvió en una alarma palpable. «Esto es innegable», murmuró. Y el mensaje: hemos tenido informes esporádicos de anomalías gravitacionales y lecturas de energía inexplicables en los últimos años, pero siempre las hemos atribuido a fenómenos naturales. La verdad comenzaba a desplegarse, y con ella, la magnitud del desafío. Clara y Mateo fueron trasladados a una instalación secreta del gobierno, un complejo subterráneo escondido en las afueras de la capital. Allí, el fragmento de cristal azul fue sometido a una batería de pruebas por los científicos más brillantes del país. Los resultados fueron asombrosos. El material desafiaba las leyes de la física conocidas, generando su propia energía, alterando el espacio-tiempo a nivel subatómico y emitiendo una frecuencia que contenía un vasto banco de datos. Era una especie de memoria o biblioteca cósmica. La hermana Clara y Mateo pasaron días enteros relatando su historia, una y otra vez, ante comités de científicos, militares y líderes políticos. La mayoría escuchó con escepticismo, algunos con miedo, pero todos con una inquietud creciente. La revelación de la amenaza cósmica y la advertencia de los guardianes de la última luz se mantuvo en secreto, clasificada como máxima urgencia global. El gobierno temía el pánico masivo. Sin embargo, no se podía contener la verdad por mucho tiempo. Doctor Vargas, convencido de la inminencia del peligro, presionó para una divulgación controlada. Un pequeño grupo de expertos internacionales fue convocado en secreto. Entre ellos había astrofísicos, sociólogos, teólogos y estrategas militares. La hermana Clara, a pesar de su condición de monja y su origen humilde, se convirtió en una figura central en estos debates, su testimonio resonando con una pureza y convicción que nadie podía refutar. Su fe, antes tambaleante, ahora se había transformado en una roca inamovible, una guía moral en medio de la crisis. El principal debate giraba en torno a cómo unir a la humanidad. Las visiones de destrucción, las advertencias de los guardianes, eran claras. La supervivencia dependía de la unidad, pero las naciones estaban divididas por conflictos ancestrales, ideologías opuestas y la eterna sed de poder. La humanidad parecía condenada por sus propias divisiones internas antes incluso de enfrentarse a la amenaza externa. ¿Cómo podemos unir a miles de millones de personas que apenas pueden ponerse de acuerdo en algo tan simple como un día festivo para enfrentar una amenaza que ni siquiera podemos ver o comprender completamente?, preguntó un general, su voz teñida de fatalismo. Fue entonces cuando Clara habló. Su voz, suave pero firme, llenó la sala. Los guardianes no nos pidieron que creyéramos en un milagro.
Nos pidieron que creyéramos en nosotros mismos. Nos pidieron que nos uniéramos, no por miedo a lo que viene, sino por la esperanza de lo que podemos ser. Esta no es una crisis de armas, es una crisis de espíritu. La amenaza externa no es solo el depredador cósmico. La verdadera amenaza es nuestra propia desunión, nuestra incapacidad para ver al otro como un hermano, como parte de la misma creación. Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa y una esperanza profunda. Pero justo cuando parecía que un rayo de unidad comenzaba a brillar, un evento inesperado amenazó con sumir al mundo en un caos aún mayor. La nave de los guardianes había dejado una huella, sí, pero también había despertado algo en la Tierra. El cristal azul empezó a mostrar más que datos. Revelaba una presencia que no venía del espacio, sino de las profundidades de nuestro propio planeta. Una entidad antigua y dormida que había sido perturbada por la llegada de los guardianes y que ahora empezaba a despertar, y su despertar no prometía nada bueno para la humanidad. Mientras los científicos analizaban el cristal azul, el objeto no solo revelaba información sobre la amenaza cósmica, sino también sobre una presencia latente en la Tierra. El doctor Vargas y su equipo notaron patrones de energía inusuales que emanaban de las profundidades de la corteza terrestre, correlacionándose con las frecuencias del cristal. No era una coincidencia. El cristal actuaba como un catalizador, un activador. Los guardianes no solo vinieron a advertirnos sobre algo de fuera, teorizó el doctor Vargas con el rostro sombrío. Vinieron a despertar algo aquí, tal vez una antigua defensa, o quizás una antigua amenaza que permanecía dormida. La revelación fue estremecedora. La humanidad no solo enfrentaba a un depredador cósmico, sino también una posible confrontación con algo que había estado oculto bajo sus pies durante milenios. Los datos del cristal comenzaron a proyectar imágenes en una pantalla holográfica, no solo del depredador cósmico, una criatura de oscuridad y luz parasitaria, sino también de una criatura masiva y tentacular que residía en el núcleo de la Tierra, una entidad que emitía una energía protectora, una especie de escudo planetario. Pero esa protección tenía un costo. Cuando se activaba, provocaba cataclismos naturales de una escala inimaginable, terremotos que partían continentes, tsunamis que barrían costas, erupciones volcánicas que oscurecían el sol. La hermana Clara se dio cuenta con horror que el mensaje de los guardianes era mucho más complejo de lo que había imaginado. No era solo un cuidado con el depredador, sino un cuidado con despertar lo que duerme. La llegada de los guardianes había sido una espada de doble filo. La monja, con su profunda comprensión de la fe y la interconexión de todas las cosas, fue la primera en entender la implicación completa. Los guardianes no podían intervenir directamente, explicó, su voz ahora llena de una autoridad silenciosa. Su tecnología es avanzada, pero no pueden alterar el equilibrio de la vida planetaria sin consecuencias. Solo nos dieron la verdad, la capacidad de elegir nuestro propio camino. El depredador cósmico no solo consume estrellas, también se alimenta del caos y la desunión. Si la humanidad se une, activa el escudo de la Tierra, pero a un costo devastador. Si se divide, el depredador nos consume. Estamos atrapados entre dos males. La sala quedó en silencio, una verdad ineludible y aterradora flotando en el aire. Pero Clara no se detuvo ahí. Su mente, forjada en la meditación y la oración, vio un tercer camino, una esperanza. Si la criatura terrestre se alimenta de la unidad espiritual de la Tierra y el depredador cósmico se alimenta de nuestra desunión, razonó, entonces la clave no es la fuerza bruta, sino la armonía. No podemos luchar contra lo de afuera con miedo,
ni activarlo de adentro con desesperación. Debemos unirnos, sí, pero con amor y comprensión, no con terror. Debemos irradiar una frecuencia de paz tan poderosa que ni el depredador pueda consumirla, ni la criatura terrestre se sienta amenazada. Era una idea revolucionaria, una solución que iba más allá de la ciencia y la estrategia militar, entrando en el reino de lo espiritual. El doctor Vargas, un hombre de ciencia pragmático, la miró con una mezcla de escepticismo y fascinación. Hermana Clara, sugiere que nuestra única defensa es el amor universal. Ella asintió, una luz de convicción en sus ojos. No es amor universal en un sentido romántico, doctor Vargas. Es unidad de propósito, empatía colectiva, la comprensión de que todos somos parte de algo mayor. Es la resonancia de 1.000 millones de almas que eligen la cooperación sobre el conflicto. Eso es lo que los guardianes nos están pidiendo que hagamos. Esa es la verdadera última luz que ellos custodian. La propuesta de Clara fue recibida con una mezcla de admiración y resistencia. Algunos la consideraron una locura, otros la única esperanza. Pero la urgencia del tiempo era innegable. El depredador cósmico se acercaba, su sombra ya se proyectaba sobre el sistema solar, y la criatura terrestre mostraba signos crecientes de actividad. La hermana Clara, la monja solitaria del observatorio andino, se convirtió, sin buscarlo, en la líder espiritual de una misión para salvar a la humanidad. Su historia, la de una mujer que buscaba paz en las estrellas y encontró una guerra cósmica, se difundió silenciosamente entre los líderes, inspirando una nueva forma de pensar. La humanidad, al borde de la aniquilación, tenía una última oportunidad para trascender sus propias limitaciones. La verdadera batalla no sería contra una amenaza externa, sino contra sí misma, en un esfuerzo por alcanzar una unidad que trascendiera todo lo conocido. Y esa era la esperanza tenue pero real que el cielo y la tierra compartían en aquel momento crucial. ¿Crees que esto realmente sucedió? Las palabras de la hermana Clara, su testimonio silencioso, resonaron en los pasillos de poder, una llamada a la acción que trascendía la ciencia y la fe. La humanidad estaba al borde de un precipicio cósmico, pero también ante la oportunidad de su mayor evolución. La historia de una monja en un observatorio abandonado que encontró una verdad tan profunda en el cielo como en su propio corazón, se convirtió en una leyenda, un susurro de esperanza en medio de la inminente oscuridad. La batalla por la supervivencia no sería librada con armas, sino con la unificación de los espíritus. El destino de la tierra colgaba de un hilo, y la hermana Clara, junto a un puñado de valientes, se dispuso a tejer ese hilo en un tapiz de unidad que el universo nunca había visto. ¿Has vivido algo similar a esto? ¿Una revelación que cambió tu percepción de todo? Si esto te tocó, es porque este video necesitaba llegar a ti.